Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar porque ya la grabación es puntual. Con esto de que transmitimos en directo, empieza justo a una hora y termina justo a la hora justa. Así que vamos a continuar con la exposición tan interesante de Sergio y comenzamos. Muy bien, pues buenas tardes. Espero que hayáis descansado. Nutríos, ya sé que os habéis nutrido porque estábamos ahí viendo comer, pero descansar, ojalá que también, un poquito. Que sea. Bueno, pues tal como os mencioné en la sesión anterior, ahora voy a centrarme en el libro que María Mora ha leído. Y Hamid también. Y Hamid también. Perdón. Muy bien. Vamos a ver algunas de las ideas y ojalá pues también estimule a quienes estáis aquí la lectura. Hagamos como la sesión anterior, aunque al final dejaré un tiempo, si a lo largo de la sesión os surgen preguntas o queréis hacer alguna reflexión sobre alguna de las cosas que yo estoy mencionando, levantad la mano, ¿vale? Sin problema y paramos. Eh, bueno, estábamos... Bueno, una pregunta solo para ver lo anterior, para tomar el pulso. Entonces, ¿qué dije acerca del orden mundial de Bajaola y el orden mundial transitorio? Al orden mundial de Bajaola y el orden mundial transitorio que se acercaba pero que no llegaba a ser. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces, en el transitorio tenía que ver más con el principio de seguridad colectiva y un acuerdo previo donde también se inspiraba en algunos de los elementos relacionados con el orden administrativo bahaí, aunque no necesariamente de manera consciente, ¿cierto? Y los esfuerzos que hacemos en el ámbito del discurso público tienen que ver con eso, con contribuir a que se genere ese orden transitorio, por llamarlo así. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces el libro tiene 9 capítulos, pero yo he dividido en 7 apartados, porque algunos de los capítulos tocan temas similares. El primer punto que voy a abordar es la introducción. Merece la pena. Solo la introducción merece la pena porque hace un resumen bastante bueno del libro. La segunda parte tiene que ver con el segundo capítulo, con el primer capítulo, perdón, que es concepto e historia de la globalización. El segundo capítulo, globalización como etapa histórica, se parece al anterior, ahora veremos algunas particularidades. El tercer capítulo se llama Soluciones globales para problemas globales. El quinto, cómo evitar los efectos nocivos de la globalización. El cuarto. Y luego quinto, sexto y octavo. Veis ahí que es una cosa rara. ¿Por qué quito el séptimo? Porque el quinto, sexto y octavo van más o menos de lo mismo. La comunidad Bahá'í y la contribución que ha hecho al establecimiento de una sociedad ordenada globalmente. Y luego los capítulos 7 y 9 abordan otra vez temas que no están tan relacionados con la fe. Uno es antecedentes en el pensamiento iraní, antecedentes del pensamiento global en la literatura y cultura iraní, que es interesante. Y el último capítulo lo que plantea es la conexión que hay entre la religión y la civilización. En cuanto en cuanto a la introducción que decía, que merece la pena, plantea la idea de que la globalización es irreversible. Tal como podéis ver, la noción que el autor tiene de globalización es la que yo os decía que es una noción un poco más amplia, no la globalización económica que se ha puesto en cuestión desde algunos frentes porque se han reducido los intercambios económicos desde la COVID-19, sino la idea de que la humanidad ha atravesado un umbral sin retorno y a partir de entonces el globo terráqueo es el marco de referencia para la gestión de los asuntos humanos. Ese es un poco el planteamiento del autor y en ese sentido menciona la idea de la disolución de los estados, no porque él plantee que se van a disolver, sino que mucha de la gente que está
hablando de la globalización y sus efectos beneficiosos, están reclamando la disolución de los estados. Luego él lo matiza. Por otro lado, en la introducción también habla de la crisis de la globalización relacionada con la idea de que se ha reducido el nivel de intercambios globales desde la COVID-19 y también con el surgimiento o resurgimiento más bien de los nacionalismos. Vivimos una época donde los nacionalismos otra vez han cobrado vida, los populismos de diferentes sellos, de izquierdas, de derechas, sobre todo los de derechas, cuestionan el marco global como punto de referencia para organizar la vida social, pero también algunos de izquierdas. Presenta también el rol de los movimientos altermundistas que critican la globalización, sobre todo porque algunos colectivos han quedado rezagados del crecimiento económico que ha traído la globalización. Ese es un tema recurrente a lo largo del libro. La globalización ha generado un crecimiento de la riqueza global ininterrumpido. Sin embargo, ha habido ciertos colectivos que no se han beneficiado en nada de ese crecimiento global. Y de esos colectivos, o por lo menos reconociendo la situación que han vivido esos colectivos, algunos autores están cuestionando la globalización. Diferencia también la globalización estrictamente económica de la mundialización y en la misma introducción ensalza a un autor que ganó el Premio Nobel de Economía hace unos años, que precisamente estuvo esta semana en Navarra, en la Universidad de Navarra, Stiglitz, Premio Nobel, y él desde hace muchos años ya viene hablando del malestar que estaba generando la globalización en algunos colectivos. De hecho, tiene una obra clásica ya que se titula así, El malestar de la globalización. Otra de las cosas que menciona en la introducción es que el siglo XIX y XX han producido un marco regulatorio global. Hay por primera vez en la historia hay un derecho internacional público consolidado, sin instrumentos coercitivos para que se apliquen todos los elementos relacionados con esa regulación, pero sí, por lo menos hay unas leyes, la humanidad se ha dotado de unas leyes que se van refinando, aunque no haya instrumentos. Y eso le parece uno de los signos por los cuales se puede afirmar que vivimos en una era diferente, la era global que él plantea. El autor diferencia muy claramente la globalización con la internacionalización. Esto es algo que es suyo, no es una noción que está extendida. Él plantea la globalización como época histórica y la mundialización como la idea de que los procesos sociales simplemente han adquirido un carácter internacional y sobre todo son los Estados-nación los que se relacionan entre sí. Él se adhiere a esta corriente que plantea que es una época histórica diferente. Giddens también, hay algunos autores que están en esa misma línea, ¿no? Y una reflexión propia que yo tenía es que el autor no lo dice, pero el mundo actual quizá se asemeje a lo que pasó en el tránsito de la Edad Media al surgimiento de los estados modernos. En la Edad Media la sociedad era muy violenta, pero en el día a día, no porque hubiera una autoridad central que ejerciera la violencia, sino que incluso las películas, si veis las películas de la época medieval, hay mucha violencia todo el rato, pillajes, violaciones, robos, constantemente. Hay señores que tienen el control de una zona y cobran impuestos por pasar por ese puente, aunque haya un rey que controla todo el territorio. Entonces, una de las cosas que ocurrió para que se redujera la violencia en la vida cotidiana y se pasara al surgimiento del Estado moderno es que poco a poco empezó a haber una autoridad central que controlaba los medios de la violencia. Los politólogos hablan del monopolio de la violencia legítima. Es decir, la sociedad medieval tenía muchos caballeros que controlaban parte del territorio aunque hubiera un rey, y el rey no tenía un ejército propio para mantener el orden dentro del territorio, pero paulatinamente, sobre todo por el empobrecimiento del precio, la disminución, perdón, del precio de la tierra, estos caballeros empezaron a acercarse al rey y se convirtieron en militares profesionales. Se empieza a crear la corte, surge la corte al final es un montón de gente que se acercaba al rey, además para poder ganar sus favores, y entonces eso hizo que el rey tuviera poco a poco monopolio de la violencia en un territorio.
Primero, también empezó a haber unificación legislativa. Digamos, las normas que antes cada caballero tenía una zona se fueron unificando y empezó a haber las mismas normas para todo un territorio. Empezó a haber soberanía fiscal, es decir, solamente el rey era capaz de cobrar impuestos en todo el territorio. También los tribunales se unificaron, cada caballero en cierta manera impartía la justicia a su manera, de acuerdo a las normas, poco a poco se fue unificando y finalmente las pretensiones de legitimidad del rey crecieron, ¿no? La gente asumía que el soberano supremo era el rey. Hoy viviríamos en una época parecida, ¿sí? Estamos en una sociedad mundial donde existen diferentes caballeros que vendrían a ser los estados-nación que controlan, tienen el monopolio de la violencia en ese territorio, pero empieza a haber movimientos en la misma dirección que hubo movimientos en la Edad Media. Poco a poco empieza a surgir normas internacionales, unificación legislativa, el derecho internacional público. Poco a poco empieza a haber tribunales internacionales. Está el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. Poco a poco empieza a haber pretensiones de legitimidad. El discurso de los derechos humanos empieza a ser el marco moral aceptado por todos los países, etcétera. No tenemos instrumentos de monopolio de la violencia a nivel internacional y eso hace que sea muy difícil controlar la violencia que hay por los territorios, ¿no? Muy bien, bueno. Primer capítulo, ¿sí? Concepto, historia de la globalización. La globalización ha sido un proceso paulatino en realidad. Las esferas sociales se han ido mundializando, como he mencionado, y el señor Rasek utiliza diferentes autores, eso es algo en todo libro, empieza a analizar diferentes autores, David Held es uno de ellos, y plantea, este autor dice que el Estado se va a disolver, ¿no? Es lo que decía al principio, y la sociedad civil, en cambio, va a crecer, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, los movimientos, y también la interdependencia entre los pueblos, no tanto entre los estados, crece. Luego también él se refiere a otros autores más conservadores que cuestionan la globalización diciendo que la globalización es en realidad la expansión de Occidente. La cultura occidental, que era una zona, algo de una parte del mundo, se ha ido extendiendo paulatinamente. Y también vuelve hacia pensadores marxistas, donde los marxistas plantean que la globalización en realidad es una estrategia del capital intentando expandirse por todas partes y dominar todas las esferas de la vida social. Y Internet, por decirlo así, sería la última estrategia para que encima no se disuelva lo que tiene que ver el trabajo, el ocio, la vida laboral y la vida familiar, porque estamos todo el día conectados. El autor propone, y eso es su estilo, los que le conoceríais antes, lo hace constantemente, hay 13 factores que contribuyen a la igualdad. En otros sitios hay 4 corrientes y constantemente, de manera muy didáctica, utiliza ese recurso. Entonces él plantea que ha habido 13 factores que han impulsado la globalización. Algunos de los más importantes tienen que ver con las exportaciones, con el incremento del comercio, las migraciones, la transferencia tecnológica, el transporte, las amenazas colectivas, religiones que aspiran a ser universales, la creación de organismos internacionales, la colonización, etcétera. ¿Sí? Y termina afirmando lo que mencionamos antes, que la globalización es inexorable. ¿Sí? Por eso yo quería clarificar algunos conceptos antes. Esta idea de que la globalización es inexorable tiene que ver con ese significado de la globalización como mundialización de la vida social y no tanto como la globalización económica. Y ahí utiliza algunos escritos de Bajaola para justificar eso. ¿Sí? Plantea la cita del tabernáculo de la unidad ha sido erigida, etcétera, como símbolo de que hemos entrado en una nueva época de forma irreversible. ¿Sí? El segundo capítulo es muy similar al anterior, pero plantea que la globalización es una nueva etapa histórica. Igual que hemos tenido edad de piedra, edad antigua, edad medieval, modernidad, posmodernidad, plantea que sería una nueva época histórica. Sí. El autor se adhiere a algunos autores que plantean esa idea, como Martin Albro, al que me refería antes.
Y dice algo que es una opinión suya, es interesante, aunque no existe consenso, pero tiene fundamento. Lo que dice tiene fundamento. Y él dice que la globalización empieza en 1990. Digo que es una opinión suya porque los historiadores de la globalización dicen que la globalización comienza hace muchísimos más años, precisamente con desde incluso el imperio persa, la expansión del comercio, de la expansión de los imperios, de las civilizaciones, ya estaban ampliando los confines. Pero él sí lo marca el 1990 como comienzo por varios motivos, ¿no? Uno de ellos plantea que el terrorismo global, sobre todo los atentados de las Torres Gemelas, indujeron a Estados Unidos en particular a declarar la guerra contra el terror, si recordáis, ¿no? Desafió al derecho internacional público, plantea a Estados Unidos la legítima defensa, que es un principio del derecho internacional, pero contra el terror. Y el marco de referencia era el mundo entero. ¿Sí? Estados Unidos, cuando le declara la guerra al terror como instrumento de legítima defensa ante los atentados de las Torres Gemelas, implícitamente lo que dice es que está legitimado para actuar en cualquier parte del mundo donde haya grupos que estén relacionados con el atentado. Y de hecho, desde entonces crecen, por ejemplo, las operaciones relacionadas con los drones. Obama fue el que las impulsó muchísimo. Obama estuvo operando en más de 80 países sin ningún tipo de información en los países, rompiendo tratados internacionales con los drones, que parece algo inocuo. Y el dron, para los que les gustan las cuestiones militares, es una estrategia que parece aséptica, pero por cada persona objetivo que logra un dron, objetivo previsto, hay 100 daños colaterales, 100 personas muertas de manera colateral, de media, ¿sí? Esta es la media de quienes estudian los drones. Hay un libro, si os interesa, muy interesante de un antropólogo que dirigió el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno, que se titula Muerte desde Las Vegas. Él pudo entrevistar a expilotos de drones que precisamente operan desde una zona de Nevada, y muchos de los cuales desarrollan problemas psicológicos porque aunque parece que operar un dron es algo que te insensibiliza, pasan días, meses siguiéndole a una persona con una cámara antes de que dan la orden de lanzar el misil. Y entonces eso hace que se familiaricen con todos los aspectos de la vida de esa persona, con su familia, su mujer, sus hijos, ven que es una persona normal y encima cuando tienen que dar el botón muchas veces parece que pasaba un perro por ahí y era un niño, ¿no? Y eso genera un montón de daño psicológico. Él pudo entrevistar. Entonces, digamos, todo eso lo asocia con la época global. También plantea la crisis financiera de 2008 como una crisis realmente global. Las otras también habían afectado al mundo entero, pero no tanto ni tan rápido, ¿sí? Cualitativamente diferentes. Y luego menciona algo que la Casa Universal de Justicia también en el libro, en el Siglo de la Luz, donde repasa el siglo XX, dice que tuvo especial relevancia y que pasó desapercibida ante la opinión pública, que es la celebración de 3 cumbres sucesivas, la primera de jefes de Estado, otra de líderes religiosos y otra de ONGs internacionales, y de esas cumbres surge la Agenda Global del Desarrollo. Los objetivos del milenio surgen de esas cumbres. Por primera vez en la historia la humanidad se dota de una agenda propia, y en esa agenda el el objetivo número uno es erradicar la pobreza. Es un hito histórico. Y luego también utiliza un recurso que sí que es común entre la gente que estudia la globalización, que es el intercambio de mercancías. Intercambio de mercancías, él plantea los números de intercambios entre Europa, Asia y América, no con otras zonas del mundo, y uno de los datos que presenta es que mientras que en los años 50 el intercambio era de 550 millones de toneladas, en 2023 son 33.000 millones. Veis que hay un crecimiento exponencial. Se ha reducido en los últimos años, pero hay un crecimiento exponencial. Y entonces él también en ese capítulo vuelve a algunas tablas de Bajaola que hablan de esta cuestión de la época, ¿no? La tabla de Maksud es una de ellas, donde plantea que si los eruditos y sabios de esta época orientasen al pueblo, la tierra entera sería considerada como un solo país. Y también recurre a palabras del paraíso
donde menciona que este plano de tierra no es sino una sola patria y una única morada. Cuando sigue hablando de la época, de la era global, la última cosa que menciona en el capítulo es que esta época tiene un sistema, él le llama de cuasi-gobernanza. Interesante la noción que usa. Cuasi es que casi es, pero no lo llega a ser, ¿no? Entonces, él plantea que la ONU, los acuerdos internacionales que los revisa, muchos, los derechos del niño, de la infancia, los pactos por el clima, etcétera, y también las cumbres que hay, las cumbres y los G, son intentos de gobernar un mundo que todavía no tiene un sistema de gobernanza efectiva. Y aquí vuelve hacia un principio bajáis fundamental, que es que Shoghi Effendi lo dice más explícitamente, dice que el principio de unidad de la humanidad, tal como lo revela Bahá'u'lláh, no es meramente un estallido de sentimentalismo romántico, ni tampoco un mero llamamiento a la expansión del espíritu de fraternidad o hermandad universal, sino que requiere una institución, una estructura. La idea bahá'í de que la unidad del mundo debe establecerse implica necesariamente una estructura que encarne el principio de unidad. Y en ese sentido, él ve las Naciones Unidas y los otros intentos de crear un sistema de gobernanza como ese esqueleto que empieza a cristalizar, pero que no llega a tomar forma del todo. Bueno, soluciones globales para problemas globales. El otro capítulo. Entonces aquí toma algunos casos. ¿Sí? Toma algunos casos de problemas sociales mundiales y también muestra cómo la humanidad está intentando paulatinamente dar respuesta a esos problemas. Al que le dedica más espacio es al medio ambiente. ¿Sí? También es uno de esos temas que ha ocupado la agenda global del desarrollo y ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, y entonces él analiza cada uno de los pasos que se han ido dando en materia de acuerdos internacionales, protocolos, etcétera. Es un tema que coge como uno de los más relevantes mundiales que requiere soluciones globales. El otro tema que adopta es el de la pobreza extrema también como gran problema que exige la reorganización del mundo. Aquí él lo que deja entrever, no lo dice explícitamente, pero deja entrever que hay un desajuste entre la capacidad mundial de producir alimentos que posibilita el que todas las personas del mundo, los 8.000 millones de personas, puedan ser alimentados. Entonces, la dislocación entre esa realidad y el hecho de que siga habiendo un porcentaje importante de personas en el mundo que no llegan a los mínimos básicos de alimentación, porque no hay un sistema de distribución. El cuerpo ha crecido mucho, pero la mente no llega a coordinar bien el funcionamiento de ese cuerpo. La tecnología y la ciencia se han desarrollado mucho, pero no ha habido un desarrollo moral equiparable que permita aprovechar esas potencialidades nuevas que tiene la humanidad. Segundo problema. El tercer problema global también que plantea que tiene importancia capital es el de la carrera armamentística. Aquí también él comparte el dato que os mencioné, que el 47% del gasto militar del mundo es de Estados Unidos, y eso genera un problema grave, pero además en los últimos años, eso ya no lo dice el autor, pero si vemos este problema de la carrera armamentística, si os acordáis, a Obama le dieron un premio Nobel porque hubo un acuerdo de no proliferación. Ese acuerdo se han desligado de él ya. Y de hecho hay un rearme internacional en todos, tanto los países como las regiones, y también sobre todo la parte de las armas de destrucción masiva son las más problemáticas, pues siguen siendo una amenaza para el mundo. Y aquí, pues el autor con razón dice, esto es un problema global, porque o hay un acuerdo entre todos los países o los países que van creciendo más económicamente quieren tener también bomba atómica, porque Corea del Norte no ha sido intervenida, no le ha pasado nada porque tiene bomba nuclear.
Y otros países dicen, nosotros si no tenemos bomba nuclear, otros estados que sí la tienen se pueden permitir el lujo de intervenir si no están de acuerdo en las políticas que llevamos. Entonces, esa es una de las razones por las que para abordar la cuestión de la carrera armamentística tiene que haber una solución global y no vale con que cada estado se comprometa a ello. Él también toma otro problema, que es el aumento de la población. Él dice que eso puede también tener repercusiones. Sabéis que cuando a Shoghi Effendi le preguntaron sobre la población, dice que no hay que preocuparse por el crecimiento de la población porque se descubrirán nuevos recursos y se distribuirán mejor. Pero bueno, el autor lo plantea como un problema porque puede ser que en algunas zonas tensiona los recursos existentes. El crecimiento de la población, esto es una de las cosas más interesantes porque, si sabéis, hubo unos años donde las políticas de desarrollo social y económico estaban convencidas de que para evitar la pobreza hay que controlar la natalidad. Y se hicieron muchos esfuerzos en muchos países para convencer a los pueblos de que no tenían que tener hijos. Y de hecho hubo hasta esterilizaciones forzadas, distribuciones masivas de medios anticonceptivos. Y la cruda realidad muestra que la población, el crecimiento de la población se detiene a medida que los países crecen económicamente. Eso es un principio que se repite en un país tras otro. Dices, ¿y por qué será así? Pues la explicación es relativamente sencilla. Los países donde no hay expectativas de movilidad social, es decir, donde no hay mucho crecimiento económico y la probabilidad de que tú mejores la condición de tus padres es mínima, es muy baja, lo más racional es tener hijos. La gente que cuestionaba la racionalidad de los pobres se equivocaba, los que estudian esto dicen que se equivocaban, porque en contextos de muy baja movilidad social, tener hijos y que se pongan a trabajar rápido es lo más racional, porque tienen un ingreso y además no hay que esperar a que después, igual si se educan, matan a tener más ingresos, porque esa posibilidad no está. Entonces, en esos países hay muchos hijos. Los países más pobres tienen muchos hijos porque sabiamente, de manera intuitiva, las personas tienen hijos para que haya un nuevo ingreso o fuerza de trabajo más. Sin embargo, a medida que la condición económica mejora y la expectativa de movilidad crece, sobre todo en relación a la mujer, de manera natural se van teniendo menos hijos porque las personas retardan la edad en la que son padres. Porque, pues de manera racional también dicen, bueno, si tenemos un hijo ahora va a dificultar la educación superior, el trabajo, sobre todo el trabajo de la mujer. Entonces se va postergando la edad en la que se tienen hijos y eso de manera natural hace que si ya se empiezan a tener hijos teniendo 38, 39, 40 años, pues no se pueden tener muchos hijos. Y se va reduciendo. Y por eso es cuando ve uno el crecimiento mundial se está estancando. Sí, y el pronóstico es que más o menos a partir de 12.000 millones de personas en el mundo se vaya estancando. No es una cosa solo de Occidente, aquí todavía la situación es más alarmante porque hay menos de 2 hijos por pareja. Y en la media es menos de 2 hijos. Pero en países de África ahora mismo, donde está habiendo crecimiento económico, está sucediendo exactamente lo mismo. Se va reduciendo la natalidad. En este capítulo también vuelve a Bush, que os mencionaba, y repasa la popularización que hubo del término de Bush. Recordad, ¿sí? Mira, ¿por qué hablaba Bush de un nuevo orden mundial? Ánimo, ánimo. Dale, dale. Sí, dice Simeón que porque cayó la Unión Soviética y de repente se puede aplicar el principio, por ejemplo, de seguridad colectiva, porque el Consejo de Seguridad de la ONU estuvo bloqueado desde que se crean las Naciones Unidas, 1948, hasta la guerra de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait. No hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad que plantea, pues, proteger a algún país, y sí que hubo decenas de conflictos violentos. Y, en cambio, cae el comunismo soviético y se pueden poner de acuerdo dentro del Consejo de Seguridad que hay que proteger a una población. Y eso despertó un montón de entusiasmo. El libro que mejor recoge el espíritu de esa época es un libro de un politólogo norteamericano, Francis Fukuyama, que se titula El fin de la historia.
El fin de la historia, donde él plantea en términos un poco nostálgicos que el futuro va a ser triste, porque en realidad lo único que le queda a la humanidad es expandir la democracia liberal, tratar de mejorar, pero ese mundo de conflictos va a desaparecer y aunque va a ser mejor para la humanidad porque va a haber paz perdurable, pero al mismo tiempo va a tener menos salero la vida, ¿no? Justo al principio del siglo XXI, ese pronóstico se cae, ¿no? Justo después de que se publica un artículo, después publica un bestseller y el 11 de septiembre de 2001 las Torres Gemelas, ¿no? Y de repente la perspectiva del mundo cambia y hubo otro politólogo norteamericano que aprovechó también la tesitura para publicar otro bestseller que es Huntington, que es justo la tesis opuesta, el choque de civilizaciones. De hecho, Zapatero, si os acordáis, el presidente Zapatero, un poco adoptando algunas de las nociones de Huntington, planteó el proyecto La Alianza de Civilizaciones en colaboración con el presidente turco de eso, sí. Entonces, bueno, él le da alguna vuelta a todo esto. Sí. Y finalmente, en ese capítulo, también conecta el orden administrativo, el orden mundial transitorio, eso lo digo yo, él no lo dice así, pero el orden mundial de baja ola, la evolución social y la civilización divina. Y en todo eso plantea cuál es el papel del Actas, del Kitab y Actas. Y él lo que dice es que en el Actas en realidad hay conceptos, instrumentos, leyes para reorganizar la civilización en términos de esa unidad más compleja de organización social que os mencionaba al principio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, José Luis. Muy bien, sí. Además, el Club de Roma ha sido uno de esos referentes, ¿no? Publicaron ese informe, Los límites del crecimiento, que le llamaban, que fue quienes por lo menos lograron sacudir las conciencias de que, oye, parece que el modelo económico está topando ahí con un techo. Muchas gracias. ¿Seguimos un poquito más? Bueno, ok. No, dale, dale. Tie- Sí, sí, sí tiene. No, no está tan relacionado con esto, pero sí tiene. La polarización es uno de esos grandísimos problemas actuales. Nada, podemos hacer un paréntesis. Pero bueno, globalización solo por si acaso. La manera en la que el autor la usa, no es integración sin más. Es mundialización de los procesos sociales. Es decir, que los procesos sociales que tienen que ver con la vida colectiva, la economía, la educación, la tecnología, la política, el arte, la cultura, el transporte, los flujos de personas se han mundializado. ¿Sí? Y entonces, el marco de referencia para esos flujos deja de ser el Estado-nación y se convierte el planeta entero. ¿Sí? Esa es la idea que hay detrás de, por lo menos del autor, y de Martin Albrow, y yo diría, cuando los vagáis hablamos del avance hacia la unidad de la humanidad, también, ¿sí? Eso es una cosa. Pero los economistas, cuando hablan de globalización, solo hablan de la mundialización de uno de esos procesos, que es el de la economía y los intercambios. Y por eso es que algunos economistas y algunos politólogos que usan métodos parecidos a los economistas dicen que estamos ante un proceso de desglobalización y que marca un cambio de época, porque desde la COVID-19 se ha reducido el número de intercambios.
¿sí? Porque los países han entendido que tienen que anclar la economía un poco más cerca, porque si no se vuelven dependientes del exterior y ante crisis no somos capaces de responder. ¿Sí? Sería otra tendencia dentro de las que buscan anclar la vida económica y social en espacios más pequeños, por llamarlo así. Otros hablan de la glocalización, quienes no renuncian a la globalización, pero tiene que anclarse en lo local. Otros hablan de seguridad nacional y poner industrias como España, ¿no? España se adherió a esto, ¿no? Mira, oye, mascarillas. CSIC, vamos a financiar a CSIC para tener una mascarilla propia. Vamos a ver cuáles son las industrias estratégicas que dependen ahora mismo del exterior y vamos a ver si tenemos, aunque sea un par, en España, ¿no? Todo va en la misma idea. La polarización es otra cosa, ¿sí? La polarización es otra cosa, lo que pasa es que termina en ción. Termina en ción, pero es otra cosa, diferente. La polarización viene desde los años 60 y 70 y es algo que se inventaron los que se dedicaban al marketing político. Y es una estrategia que han utilizado los asesores políticos que ayudan a las campañas desde los años 60. ¿En qué consiste? Consiste en dividir a la sociedad, crear grupos, explotar los afectos, explotar las identidades para encontrar nichos de votantes. ¿Sí? En los años 60 el Partido Republicano y el Partido Demócrata eran casi iguales en sus políticas. Y entonces eso dificultaba mucho la organización de las campañas y entonces a un asesor se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no dividimos el electorado a través de campañas que vayan sobre los afectos? Y además los afectos negativos, porque los psicólogos han demostrado que nos movilizamos más ante el miedo a algo catastrófico que va a pasar si ganan los otros que ante las cosas tan buenas que voy a hacer yo. Nos moviliza más el miedo, lo negativo. Entonces, desde entonces se empiezan a introducir estrategias de polarización que lo que han hecho es que la sociedad se polarice, precisamente. ¿Qué significa que la sociedad se polariza? Que los grupos sociales se alejan cada vez más entre sí, se van a los polos. Esto se mide, dices, como los primeros que lo estudian en Estados Unidos, ¿cómo lo medían? Preguntando, con encuestas que decían, ¿dejarías a tu hija que se casara con un republicano si eres demócrata? Y hay una serie de preguntas parecidas para ver cuáles son los afectos. Entonces es un fenómeno global que afecta sobre todo a las democracias liberales. No todos los países están afectados de la misma manera. España es uno de los países cuya sociedad civil ha estado menos polarizada, aunque ha habido estrategias de polarización y en los últimos años la polarización está creciendo. Se dice que las élites políticas se han polarizado más que la sociedad civil, que los medios se han polarizado más que la sociedad civil, pero la sociedad civil también se va polarizando. Y las redes sociales están mucho más polarizadas que la vida real también, ¿sí? Pero bueno, la polarización sería otra cosa, ¿sí? Diferente a esto. Sí, sí, Ujú. Eso es para... Ahí también, sí, os interesa, o sea, hay gente clave, ¿no? Por ejemplo, en España el referente de la polarización ha sido Miller, es un científico del CSIC, un sociólogo. Miller es el primero que empezó a hacer estudios sobre polarización en España y tiene algunos informes con ESADE, con ESADE, think tank catalán, y él es muy bueno. Pero Andrés Shoay, que es un bahá'í que vive en Madrid, él se dedica desde hace muchos años a la comunicación organizacional y lleva años con proyectos relacionados con la polarización muy interesantes. También ha publicado algunas cosas por allá. Pero bueno, pues eso es un posible tema, efectivamente, para otro seminario. ¿Sí?
Bueno, vamos un poquito más, ¿vale? ¿Cómo evitar los efectos nocivos de la globalización? Este es otro de los capítulos que él plantea. Entonces, aquí el autor hace una revisión bastante amplia de libros de otros autores. Entonces, por un lado, plantea libros que cuestionan la civilización perdón, la globalización casi en su totalidad. Menciona el libro Globalización desenmascarada, Masked Globalization, donde pues plantea, "Bueno, vamos a quitarle la máscara. La gente que habla de globalización como algo positivo, en realidad está ocultando los efectos nocivos que tiene. También se refiere a otro libro de Goldsmith, El proceso de la mundialización, se titula. Otro libro de Galton que está presente allá, La otra mundialización. Después se utiliza Bauman, el sociólogo de la sociedad líquida, sí, que es muy, o sea, se volvió muy popular. También la globalización, las consecuencias humanas de la globalización, tiene un texto. Y también utiliza otro libro en francés. Lo utiliza mucho en francés. Yo pensé que era francés, que vivía en Francia. Aquí me habéis dicho que vivía en Suiza, ¿verdad? En la Suiza francófona, supongo. Sí, el impasse de la globalización. Entonces, hace algo muy. Cuando yo decía al principio que creo que el libro muestra una buena pauta para nosotros, para aprender a correlacionar, es que hace cosas muy, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, coge esos libros y, por un lado, desgrana los argumentos. Entonces, intenta comprenderlos bien. En vez de saltar a juzgarlos, coge cada uno de ellos y empieza a desmenuzar. Pues mira, plantean esta idea por esto, por esta cosa, este plantea esto, y un montón de autores. Y luego entonces empieza a dialogar con sus argumentos, también poniéndolos en cuestión y fundamentando por qué piensan que están equivocados en algunas cuestiones. Entonces, él, por ejemplo, él obviamente parte de un supuesto. Su supuesto es que la globalización no es perfecta, que la globalización ha traído problemas, pero que la globalización tiene muchos elementos saludables y se puede refinar. Es decir, que su curso se puede rectificar y se podría entonces tomar esos aspectos positivos que tiene y eliminar los negativos que se le atribuyen, tales como la violencia que se genera con el comercio. Hay mucha violencia, los grupos terroristas operan internacionalmente. El blockchain y el Bitcoin, que hoy en día es tan famoso, fueron usados de manera muy hábil por el Estado Islámico y siguen usando. Entonces, hay violencia detrás de la globalización, el comercio de diamantes, es un comercio de sangre, le llaman, la venta de armas. La desigualdad, otro de esos grandes problemas de la globalización que mencionábamos. El mundo ha crecido, sí, pero los ricos se han vuelto más ricos y la gente tiene una brecha cada vez más alta. Oxfam, que se dedica a esto, lleva tiempo alarmando de que el 1% de la población más rica del mundo acapara más que el 40% de la población más pobre. Es mucho decir eso. Y los 1.000 millonarios han crecido a pesar de que la economía se ha contraído en algunos momentos. Entonces, la desigualdad que se está generando es altísima. Y la desigualdad no es que la gente se esté volviendo necesariamente más pobres, no es que la pobreza crezca. Sí, esta es una de las contradicciones. La pobreza se ha ido reduciendo. Cuando analizamos los datos de pobreza, por ejemplo, medidos por personas malnutridas, que es una de las métricas que se utilizan, desde hace 40 años la malnutrición en el mundo se ha ido reduciendo. A partir de 2018 ha cambiado la tendencia un poco, ¿eh? Ha vuelto otra vez a descender. Se dice que es por los conflictos violentos, las recesiones económicas y los problemas medioambientales. Pero vamos, hasta 2016 la malnutrición del mundo se ha ido reduciendo. Pero al mismo tiempo, digamos, el crecimiento que la población está experimentando va a 2 por hora y el 1% más rico del mundo ha ido creciendo al 5 por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que la brecha cada vez es más grande. Y alguien dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues que se vuelvan más ricos mientras el resto también crezca. Bueno, pues hay una de las cosas que la ciencia social lleva años alertando, es que en toda sociedad donde crece mucho la desigualdad, no la pobreza puede ir mejorando, pero si se va generando más desigualdad, antes o después brota el conflicto violento. ¿Sí? Están relacionados. Por eso
es que la desigualdad también es problemática, ¿sí? Porque si no, el sentido común diría, no pasa nada, pues si unos se hacen más ricos y el resto salimos de la pobreza, pues no, hay algo en la vida social que cuando la brecha va aumentando, finalmente se generan recelos, se generan formas sutiles de prejuicio que hace que antes o después emerja la violencia. Sí, eso todos los problemas de la globalización. Sin duda, uno de los problemas más graves es la degradación medioambiental, tiene que ver con el cambio climático, la ebullición climática que dicen algunos autores, el crecimiento de la autocracia, ¿sí? Esto es algo también que en los últimos años empieza a haber tendencias autocráticas. No es algo alarmante, ¿eh? Hay como en el discurso alarmista capta mucho la atención, surgen voces muy alarmantes. Cuando analizamos la democracia en el mundo, eh, Freedom House o VDEM, que son algunos de los indicadores más consolidados. El Economist, The Economist, tiene otro índice. Ha habido un gran cambio desde los años 60-70 hasta sobre todo la primera década del siglo XXI. Había más o menos 30 democracias y han crecido hasta casi 90, ¿no? 90 y algo, no me acuerdo exactamente la cifra. Digamos que el mundo hubo una democratización y la democracia resiste, pero empieza a haber retrocesos. ¿Sí? Digamos, no ha habido una inversión total de la tendencia, pero claramente la coyuntura global ahora es más difícil para la democracia. Entonces, empieza a haber países que son muy importantes, como Estados Unidos, como Israel, como Hungría, como Polonia, como la misma India, que ha experimentado procesos de autocratización, que se le llama. Hay elementos, según el clásico ya, cómo mueren las democracias. ¿Sí? Hay un par de autores ahí, Levitsky y Ziblatt, que ahora tienen otro libro que se titula ¿Por qué resisten las democracias?, que ellos plantean cuáles son algunos elementos claves para el deterioro democrático. Entonces, en estos países, esos indicadores de deterioro son muy claros, pero la democracia sigue siendo algo mayoritario y resiste. Pero hay una corriente problemática vinculada a la autocracia. Los oligopolios han crecido. ¿Sí? ¿Y de dónde? Sobre todo las tecnológicas. ¿Sí? Ha habido la tecnología, sobre todo las tecnologías de la información, prometían igualdad, crecimiento económico, etcétera, y es donde ahora mismo ha habido todos, seguramente, si os digo, buscad lo que significa la polarización, que decía, vais a entrar a Google, que es una empresa, todos vamos a entrar a Google, que es una empresa, y dentro de Google hay 1000 cosas, pero todos vamos a esa empresa, una sola empresa. O Meta, las redes sociales también, pero Google en particular tiene nosotros entramos y todos nuestros datos vamos cediendo allá de nuestro comportamiento. Entonces, la capacidad de manipulación que van teniendo estas empresas tecnológicas es bestial y hay oligopolios, ¿no? Por eso se habla de oligopolios y entre ellos se relacionan. Los que se dedican a la inteligencia artificial, las empresas, se compran incluso entre sí las empresas, ¿sí? Entonces, bueno, estos serían algunos de los problemas que trae la globalización. Esos autores que aparecen en los libros revelan esos problemas, pero plantean un escenario gris. Entonces el autor mira sus argumentos, los revisa y ve cómo no todo es irreversible. Y utiliza algunos autores que también hacen una revisión de la globalización, pero plantean avenidas constructivas, esperanzadoras, no fáciles. Uno de ellos, al que me refería antes, es Stiglitz. Le dedica mucho tiempo. Stiglitz, el premio Nobel, que os mencionaba de economía. Estuve en Navarra lunes y martes. A él le dedica mucho texto sobre sus planteamientos. Una de las ideas de Stiglitz es la territorialización de la globalización. ¿Sí? Acordaos que, no lo he mencionado ahí, pero uno de los grandes problemas de la globalización es que está desterritorializada. Y el mundo necesita territorio, todo. Incluso cuando hablamos de la información, la tecnología, que parece algo etéreo, depende de grandes infraestructuras en ciudades específicas que se construyen y se erigen. La idea de que no hay territorio es un mito. Todo está súper anclado, está muy anclado. Y de hecho tiene que ser así, porque si no nos volvemos vulnerables. Fijaos lo más básico, escribir a mano, por ejemplo. Escribir a mano en un papel. No podemos olvidarnos de escribir a mano en un papel, porque si no la civilización puede colapsar.
capacidad de transmitir conocimiento de generación tras generación, que es sin duda el elemento determinante del avance de la civilización, el mantenimiento de la cultura, desaparecería si todo fuera digital. Lo digital es estupendo, nos ayuda muchísimo, pero no podemos depender solo de ello, porque nos volvemos vulnerables. Eso, que se entiende bastante fácil, se aplica también a la organización económica. Nos hemos vuelto vulnerables. Si viéramos el área de trabajo de Elena, la agricultura, sí, bien, ¿no? Hay un libro que se llama Peak Everything, también es antiguo y ahora todavía es peor. Producimos más alimentos que nunca. La tecnología de producción de alimentos es extraordinaria, pero producimos cada vez en menos territorio, por menos gente. Y dices, bueno, pues maravilloso, productividad es eso, ¿no? La productividad es producir más con menos recursos, con menos esfuerzo. Ya, pero si cada vez produces más cantidad de elementos en menos espacio y por menos personas, te estás volviendo muy débil. Porque como pase algo en ese territorio, ¿qué vamos a hacer? Por eso la resiliencia también tiene que ver con ponerse anclajes. Tú vas a escalar, bueno, vamos a irnos anclando. Vas poniendo las cositas estas en la pared, vas poniendo, pasando la cuerda, por si te caes. Tienes que estar anclado. Si no estás anclado, te caes. ¿Sí? La idea de ciudadanos del mundo sin patria, cosmopolita, se ha demostrado que es algo de las élites, pero que el mundo necesita anclarse mucho, ¿sí? Estar en un sitio. Entonces, bueno, Stiglitz, esa es una de las ideas clave que plantea en todas sus obras. Y luego estaría este otro autor, que no sé pronunciar, es Scholte. ¿Cómo? Scholte, ¿sí? Bueno. Entonces él plantea la transformación política para la gestión humana de la globalización. Es decir, incide sobre la importancia de la política, no sobre los partidos, la política como arte de gestionar los asuntos comunes, que ha sido algo fundamental en la vida. Recordaba la idea de los griegos de la política viene de la polis, de la ciudad, pero de lo común, de gestionar lo común. Necesitamos gestionar lo común. Y la política es eso, el arte y ciencia, las dos cosas, no solo la ciencia y el arte, de poder gestionar lo común. Y hay como reflexiones acerca de cómo hacerlo mejor. Aquí estaríamos entonces en una serie de capítulos sobre la contribución de la fe Bahá'í, ¿sí? En el capítulo 5, el autor plantea que la fe Bahá'í es la primera religión en la que todo lo referente a un orden mundial está presente de manera explícita. No es que las religiones del pasado, que desde la concepción Bahá'í son un mismo sistema, pero no es que las revelaciones del pasado no fueran universales en el sentido de que cualquier persona de cualquier país del mundo pudiese convertirse. De hecho, el Islam logró generar la sensación de comunidad, de pertenencia en pueblos muy, muy diversos, y el cristianismo también se extendió por muchos pueblos, por muchos territorios. Pero la fe Bahá'í habla explícitamente de la necesidad de estructurar, de gobernar, de articular el mundo como si fuera un solo país. Es explícito y empieza a revisar algunos textos. Utiliza una referencia también que es bonita, la Casa de Justicia en algunos de esos documentos claves que ha ido publicando también lo menciona, pero él lo trae a la discusión. Dice que fue la fe Bahá'í la primera que habla en realidad del planeta común como si fuera un solo hogar, y que después vinieron las fotos por satélite que lo muestran, ¿no? Que muestran a la Tierra. Es una de las cosas bonitas que él tiene en el libro. Y entonces revisa ahí diferentes pasajes de los escritos donde se habla de esta cuestión. Nosotros ahora lo tenemos muy claro, más o menos, o por lo menos hay cierta claridad, pero los primeros bajáis no tenían esto nada claro. ¿Sí? De hecho, parece que los bajáis, los primeros bajáis, cuando Bajaola hablaba del nuevo orden mundial, interpretaban, aquí viene lo de la interpretación, ¿sabes? La ciencia, etcétera. La interpretación mayoritaria dentro de la comunidad bahá'í, pequeñita, era que el nuevo orden mundial de Bajaola era un nuevo estilo, porque en el Islam, y Manolo hablará, ¿no? De ello,
se planteaba que cuando venga al final de los tiempos, el Mehdi, el Caim, señor de las huestes, quien venga a poner el mundo en orden, va a tener un nuevo estilo, la pluma. Entonces, ese era el nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh, la nueva forma de escribir. Fíjate que se ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la manera, pero bueno, y era el mismo pasaje, el equilibrio del mundo ha sido trastornado por la vibrante influencia de este nuevo orden, etcétera, este maravilloso sistema. Una nueva manera de escribir era lo que estaba expandido, ¿no? Luego también utiliza los otros pasajes explícitos que plantean que hay que relacionarse con todos los pueblos y razas de la tierra, que la religión es el primer instrumento para el orden en el mundo. Revisa la tabla de Maksud y la tabla de la Reina Victoria, donde Bahá'u'lláh se explaya sobre el principio de seguridad colectiva, que si recordáis es el segundo llamamiento a los reyes. El primer llamamiento que Bahá'u'lláh hace a los reyes y dirigentes del mundo es a aceptar su causa. Aceptar su causa y también pues, la gente que está sobre su territorio de manera natural en aquella época seguramente aceptaría y lograr así la paz mayor. Sin embargo, como hubo rechazo, les hizo un segundo llamamiento, una segunda oportunidad y les dijo, ya que habéis rechazado la más grande paz, adheríos a la paz menor. Y la describe, la paz menor, un acuerdo, un pacto en el que la guerra desaparece como instrumento de relación política y donde cualquier agresión es tomada como una agresión a la totalidad de los estados que se vinculan a ese pacto y habla de la eliminación de la esclavitud, etcétera. Y luego también revisa otros pasajes donde se habla de otros aspectos de la civilización, la prensa, la moderación, la civilización, la importancia de los parlamentos. Sabéis que se ensalza la monarquía parlamentaria como una combinación pues, bonita, por lo menos. Y luego el autor compara los planteamientos de Bahá'u'lláh con las ideas de Kant sobre la paz perpetua. Si aquí hace un paralelo, es que Kant también hablaba de estas cuestiones y pues hay resonancia con los escritos, perdón, de Bahá'u'lláh. Sí, ahí plantea un poco dónde está. Y luego, en el capítulo 6, ¿habéis traído el libro? Bueno, está por allá, ¿no? Sí que está, sí. Vale. El capítulo 6, que quería, en vez de hablar mucho de ello, me gustaría que si podemos leer un pasaje o así, si lo tenéis en grupitos, porque el capítulo 6 lo que hace es retratar desde los escritos bahá'ís esa civilización divina del futuro. Sí, bueno, no quiero abrirlo, ¿eh? Si hay alguna... Ah, sí. Pedro lo tiene, sí, sí. Si tenéis uno así por grupito, igual dedicamos un rato y compartís la percepción, sí. Mira, es la página en el libro, es en la página 128 a la página 130. ¿Sí? En la página 128 a la página 130. Sí, porque el autor primero habla del Agdas y cómo se habla de la limpieza, de la herencia, de aspectos básicos de la civilización. Sí, bueno, muchas gracias. Pero luego se centran en lo que dice Shoghi Effendi sobre la civilización. Y si os parece, dedicamos un tiempo, lo vemos así en grupitos, ¿ves? Y luego compartimos algo de lo que habéis leído, ¿vale? 120, a ver si era 128 aquí. ¿Tú prefieres oír? Bueno. Bueno, está en la página 129. 129. Venga, en grupitos lo miráis y luego compartís. La idea es que luego compartáis alguna percepción de lo que habéis leído, ¿vale? Así nos... ¿Lo tenéis ahí? Mira, Faustino. 129. Sí, echarlo en ojo, sí. Página 129. Esta le gusta a Fanlo. Yo sé que a José Luis Fanlo le gusta ese pasaje.
Sí, pero está en la 126, creo. Es que esto era en mi libro que estaba. 126 es, ¿no? 29, 129, perdón. Empieza por comillas, por comillas. ¿Cómo empieza? La unidad de la raza humana, tal como, ¿no? Tal como es concebida por Bajaola, papapam, papapam. Venga, un minutito y compartimos, ¿vale? Un minuto y compartimos.
Venga, vamos a compartir, ¿vale? Alguna cosita, no era, solo era para despertar el apetito. Venga, ¿qué os ha inspirado? ¿Alguna cosa que os haya inspirado la lectura? Venga, vamos a volver, si podemos, a una conversación. Teníais ganas de hablar, se nota, se nota. Venga, va. Por favor. ¿Quieres? Bueno. Ana, dale la... ¿Quieres? ¿No? No, vale, no. Venga, ¿alguien quiere compartir alguna impresión? ¿Alguna impresión que le haya... Por favor. Venga, vamos a ello. El oído abierto, el oído, ahora el oído. El oído. ¿Vale? Sí. Bueno, como no nos ha dado tiempo a poder comentar entre nosotras tres, yo he dicho en una frase a mi hermana, digo, vamos, yo lo único que puedo decir es, una persona lee esto y no se hace bajar y digo, no se ha enterado de nada. No lo he dicho como en plan prepotente ni orgulloso, sino es que está tan claro, están todos los puntos de vista cuidados, todos los aspectos de la sociedad, de la humanidad, de no sé qué, están controlados y aunque todos lo sabemos, que somos bajáis, que hemos leído y tal, pero está ahí tan condensado, en fin, que no me quiero extender, que solo era ese pequeño comentario. La hermana. Yo soy la Hermana. Yo me quedo con la base, las primeras líneas, ¿no? Que implica el establecimiento de una mancomunidad mundial en que todas las naciones, razas, creencias y clases estén estrechas y permanentemente unidas. Esa es la base. Muy bien. ¿Sí? Venga, un par de palabras más y seguimos un poquito. A ver, es el planteamiento de la sociedad ideal a la que yo creo que aspiran todas las verdaderas tradiciones y todas las creencias. Yo creo que es un ideal humano, no solo Bahá'í. Sin embargo, solo es aplicable si se produce una transformación interna de cada ser humano por dentro. Mientras no haya una profunda conversión de cada ser humano, aspirarán al poder los mismos de siempre. Es decir, plantear esa estructura sin que vaya por delante la transformación interior del ser humano es peligrosísimo. Venga, una aportación más. Bueno, dos. Mira, hay una cosa importante ahora, actualmente que impide, digamos, que esta sociedad ideal llegue a término, que es, por ejemplo, el reparto equitativo de los recursos del mundo. ¿Correcto? Eso hoy en día es impensable. ¿Por qué? Porque mientras la humanidad no adquiera ese concepto de unidad mundial, ¿correcto?, respaldado por principios espirituales. Si os acordáis, hay un escrito de Baha'u'lláh que dice que estaba en el pequeño Big Bang y a su derecha apareció sobre un pilar de luz creo que es Virgen le llama o una no sé qué, que dice, habló y dijo, yo soy la confiabilidad, la base de todas las virtudes. Y en el mundo, mientras no haya esa confiabilidad y haya desconfianza, mientras el mundo no adquiera esas cualidades espirituales, cualquier parche material que pongamos va a ser difícil de llevar a cabo. Bueno, muy bien. Venga, Eugenio, y seguimos, ¿vale? ¿O qué? Bueno, yo quería decir que ya en las antiguas filosofías orientales
había un maestro que hablaba de las 5 cualidades del ser humano, que eran 3 cualidades espirituales y 2 materiales. Las 3 cualidades espirituales, aunque él utilizaba otras palabras, son las que esta mañana hemos visto cuando la Fundación NEAL ha propuesto el siguiente capítulo para el año que viene, para abril: verdad, bondad y belleza. Antes las traducían de otra manera, pero bueno, eso luego lo dijeron los clásicos griegos, lo dijeron así. Esas 3 cualidades son inamovibles, las tenemos dentro y son eternas, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos las 2 cualidades materiales que este maestro oriental decía que eran el nombre y la forma. Si quitamos el nombre y la forma a cualquier objeto, ¿qué es lo que queda? Barro. Bien, pues entonces esas 3 cualidades espirituales internas son las que tenemos que desarrollar para que las otras puedan aflorar. Pero mientras no afloren no eliminemos ese nombre y forma que hoy se traduce por poder y dinero, va a ser imposible, o va a ser una utopía en principio, porque para mí hay que incidir en las otras, en verdad, bondad y belleza. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir un poco. Sí, el autor se adhiere. Mira, Manuel, última que sé. Es que si no se nos va a ir. Por 2 más, ¿vale? Si podemos hacer un ejercicio de autodisciplina, así. Dale, dale. Un breve añadido con respecto al poder de la lengua. Comentábamos aquí que lo conoces como yo, vas a Chile, está muy lejos, pero como en casa, porque de que una lengua vehicular desde la cuna, una segunda lengua vehicular, tendría un poder extraordinario a nivel unitivo, intercultural, absolutamente, bueno, simplemente remarcar ese matiz. ¿Y Manuel? Voy a ser breve, simplemente que a la hora de decir, bueno, primero esto, porque si esto no ocurre lo otro, yo creo que son simultáneos. O sea, uno no puede decir, cuando seamos suficientemente buenos comenzamos con la globalización política, o al revés, cuando la globalización política sea perfecta empezamos a ser buenos. Yo creo que es simultáneo, es como los seres humanos. Intentamos transformarnos como personas para servir a la humanidad. ¿Cuándo empezamos a servir a la humanidad? ¿Cuando ya somos suficientemente buenos? No, es todo al mismo tiempo. Muy bien. Una pequeña precisión, no voy a disertar nada. Es solo llamar una atención de cuando estábamos leyendo el texto, Nader Saedi creo que lo desarrolla, y es que aquí vemos una cosa importante que dice Shoghi Effendi, cómo numera cómo están los estados distribuidos. Por ejemplo, hoy en día vemos ejecutivo, primero, después el legislativo y el judicial. Y aquí Shoghi Effendi pone primero el legislativo, después pone el ejecutivo y después viene el judicial. Simplemente pensar por qué hay este cambio y que se aprovecharía. Bueno, esa es la teoría de la democracia, de todas maneras. Igual uno lo ve, pero el legislativo siempre es el más importante en democracia y de ahí luego emerge. Muy bien, bueno, yo creo que todo esto muestra que hay mucho deseo de seguir aprendiendo y de contribuir, ¿no? Ojalá a lo largo de estos días podáis tener la oportunidad. Yo creo que lo que ha dicho, lo que ha dicho Pedro, yo sé que choca a veces con lo que uno ha creído toda la vida, pero la noción de que van a la vez está en muchas áreas de los escritos. Y yo creo que el ejemplo que ha puesto de la lengua es otro. Dices, va a haber paz cuando haya confiabilidad o cuando la gente sea buena. Sí, verdad. Pero si se promueve una lengua internacional auxiliar, se facilita el entendimiento, ¿no? Paralelo, ¿no? Por eso se habla de procesos paralelos. El individualismo occidental ha hecho que pensemos que el individuo es más importante que lo demás. Pero fijaos, la noción de que somos seres individuales separados del grupo es una noción que tiene 150 años. Siempre hemos sido grupo. No ha habido individuos. Y por la religión, eso sería otro tema para otro, pero por la religión, por el arte, la modernidad ha hecho que seamos conscientes de que somos seres individuales diferentes, pero en realidad vistos de fuera somos parte de una misma realidad, ¿no? Y por eso es que en cierta manera tiene que ir a la vez la comunidad, el individuo, las instituciones. Pero bueno, si es un tema de esos gordos, el autor lo aborda de manera implícita, él lo reconoce muy bien, por eso le dedica tanto tiempo a hablar de la organización social, de la globalización, de las instituciones. O Shoghi Effendi se toma la libertad de extenderse tanto, aún diciendo que no es capaz de verlo. Y aún no sabemos exactamente si eso que está diciendo es la civilización divina o el orden transitorio del que yo me refería. No sabemos, no hay. De hecho, esa pregunta de la Casa de Justicia dice, no está claro.
¿sí? Entonces, por eso tenemos que seguir estudiando con nuestras convicciones en paréntesis, dedicar a veces que haya tiempo, pues no es definitivo. Ni siquiera ese pasaje sabemos si está hablando de la civilización divina o de esa etapa previa inspirada en el orden administrativo que decíamos, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más entonces. ¿Qué han hecho los bahá'ís en siglo y medio? Este es otro capítulo que plantea el autor. Yo aquí quería sugeriros, hay un profesor de la Universidad de Washington Bahá'í, se llama Michael Calvert. Publicó en el Bahá'í World, que sabéis que es una publicación que impulsó Shoghi Effendi, que era física. Después hubo años en los que no se publicaba. Después la Casa de Justicia decidió que se rescatara online y ahora ha vuelto a plantear que tiene que haber también un libro físico. Porque lo que plantea el Bahá'í World está intentando publicar artículos para, dice, un público inteligente y bien informado sobre cuestiones de actualidad desde una perspectiva bahá'í. Entonces él publicó un artículo en Bahá'í World hace unos años, se llama La búsqueda de la justicia social, en el que pone en diálogo tanto las corrientes vinculadas con la justicia como lo que la comunidad bahá'í está haciendo. ¿Por qué digo que sería importante, cuando leáis el libro del señor Rakset, ponerlo en diálogo con esto? Porque el señor Rakset plantea estas contribuciones que hay ahí enumeradas, digamos que las últimas cosas que la comunidad bahá'í está haciendo no están presentes en el libro. Normal, pues es una cuestión biológica, no está aquí con nosotros, ¿no? Entonces las últimas corrientes, tendencias no están, en cambio Michael Calvert las toma, ¿sí? Entonces podría verse como un añadido importante. El señor Rakset habla de las contribuciones que ha hecho la comunidad bahá'í al orden mundial, con la expansión de la comunidad bahá'í, un punto, la traducción a todos los idiomas, la promoción del esperanto también, o la adhesión al movimiento esperantista. También plantea los viajes del maestro como una gran contribución para hermanar Oriente y Occidente, el mestizaje. Los primeros matrimonios entre diferentes razas se produjeron también, por ejemplo, en Estados Unidos entre los bahá'ís, y eso mismo sacudió los cimientos del racismo estructural que había. También plantea algunos proyectos socioeconómicos, como el de las escuelas, la red de escuelas. Hay un libro interesante sobre ese tema, Las escuelas olvidadas, donde se muestra cómo la comunidad bahá'í creó toda una red de escuelas, primero para mujeres, después de todo tipo, que logró además en poco tiempo hacer de la comunidad bahá'í, que venía mucho de zonas rurales, personas analfabetas, una comunidad brillante que luego contribuyó a la modernización del país. Luego sabéis que se tuvieron que cerrar por respetar los días sagrados, pero la comunidad bahá'í logró, por ejemplo, erradicar totalmente el analfabetismo entre las mujeres para los años 70, las que eran menores de 45 años, ¿sí? Mientras la sociedad iraní mantenía un nivel de analfabetismo bastante alto. Luego habla de las elecciones bahá'ís, del sistema de gobernanza, del orden administrativo, como una también gran contribución precisamente al orden mundial. Y también plantea las grandes declaraciones que se han hecho, la promesa de la paz mundial, la hora decisiva para todas las naciones, la prosperidad mundial. Y luego indica el surgimiento de algunas organizaciones de inspiración bahá'í también como un signo, y en particular habla de IBBF. Bueno, otro capítulo, ¿sí? Vamos terminando ahí. Antecedentes del pensamiento global en Persia, capítulo 7. Y el capítulo 9, religión y civilización. Sí, él plantea algunas cuestiones, el papel del reinado de Ciro el Grande, con un gobierno donde había múltiples pueblos, donde había tolerancia religiosa, el mitraísmo, que también tiene la semilla del pensamiento universal, también el Islam sufí, que emerge de Persia y finalmente tiene una noción más universal. La expansión de la nación islámica como comunidad que acogía diferentes pueblos, expandió por el mundo, el papel de poetas, filósofos, médico-filósofos. Es que había una mezcla, igual que los filósofos clásicos griegos hacían filosofía, que era todo, y matemáticas, también en el caso de lo que hoy serían científicos, podríamos decir, hacían un poco de todo, hasta poetas eran, ¿no? Como Avicena. La expansión de la ciencia y la matemática islámica también lo muestra como un elemento de la contribución de Irán, o el zoroastrianismo, el papel que ha tenido en estas concepciones, algo que aparece allá
en el libro, ¿sí? Y luego la conexión entre religión y civilización, ¿sí? Aquí sí vuelve hacia los escritos para ver, entonces hay algunos elementos que utiliza. Una es la noción de civilización material y espiritual, que aparece en el texto anónimo que mandó Abdul Baha a Irán, El secreto de la civilización divina. También habla del pasaje en el que Bahá'u'lláh dice que la civilización, la verdadera civilización emergerá cuando... Entonces, plantea, vincula la paz menor con la fe con la civilización en términos generales y a la paz con la fe. Dice que a diferencia del Islam, el Islam logró unir las tribus árabes, pero mantuvo la guerra santa. En el caso de la fe se explícita la idea de la paz, ¿no? Ensalza la particularidad de la fe Bahá'í con respecto a la civilización global, pero no justifica por qué. Yo diría que aquí, y esto es una de las cosas que me parece que el autor falta en el libro, no precisa bien cada cosa. Entonces, aunque es muy preciso en algunos aspectos, luego empieza a entrar en otros que son mucho más escurridizos porque son complejos. Lo que decíamos, la paz, el orden, la civilización, la cultura, etcétera, lo empieza a utilizar de manera indistinta, sobre todo en este capítulo donde mezcla un poquito todas las cosas. Sobre todo mezcla el pasaje donde dice que la verdadera civilización emergerá cuando los dignatarios del mundo hagan el pacto de seguridad colectiva. Probablemente Bahá'u'lláh no se está refiriendo a la civilización divina, sino a la paz menor, la seguridad colectiva. Pero como la religión, que es algo que dije antes en la primera sesión, puede permitirse el lujo de usar el lenguaje como quiera, no necesariamente como utiliza la ciencia, se puede usarlo de esas maneras tan creativas, ¿no? Tan creativas. Luego utiliza autores también como Kuhn o Lundberg que plantean la necesidad de la religión y la espiritualidad. Entonces, en este capítulo mezcla las dos cosas. Por un lado, la conexión que hay en los escritos bahá'ís con temas diversos, orden mundial, civilización, paz. También utiliza autores que plantean otra cosa, plantean la necesidad de espiritualidad y de religión, también está ahí mezcla. Y luego también plantea la universalidad de la fe y la conexión con el mundo y su gobernanza, ¿no? Luego de repente aparecen filósofos como Maslow, psicólogos, perdón, ¿sí? Maslow, que habla de la realización humana, nos suena a todos la pirámide de Maslow, que se ha popularizado mucho y plantea, justifica, en cierta manera empieza a justificar el autor por qué la humanidad necesita religión en términos de necesidad humana básica. Y luego, pues de nuevo, ¿no? Sigue mezclando todas las cuestiones de gobernanza global, orden, religión, civilización, etcétera, ¿no? Todo a la vez. Entonces, bueno, en resumen, yo diría que es una gran obra, una obra divulgativa, es una obra que está pensada no en la comunidad científica, sino en un público informado que quiere interesarse sobre la fe y también tiene conciencia social muy buena. Segundo, creo que muestra una pauta muy saludable para nosotros de cómo relacionar los problemas contemporáneos con la revelación y con la ciencia social, prestándole atención a la ciencia, al igual que se presta atención a la civilización, porque si no, no se pueden comprender los problemas sociales. El tercer punto, yo creo que es de destacar que el libro tiene un gran nivel de erudición técnico-científico y de la revelación. Se nota que el autor era un hombre muy bien formado y muestra la necesidad de volverse hacia la ciencia. Yo creo que eso es algo que no es tan fácil de ver en un autor bahá'í, como alguien se ha mencionado antes, que si se quiere analizar la revelación de Bahá'u'lláh en sus implicaciones sociales, necesariamente hay que volver a la ciencia. Al igual que si quisiéramos ver la implicación que puede tener algún aspecto de la revelación en el cerebro humano, tendríamos que ir a las neurociencias de forma obligatoria si uno no se quiere quedar en la superficie, ¿sí? La conexión que hace en el libro de civilización y religión, aunque es el título, pues yo diría que no es tan directa porque se mezcla pues, con el orden social, paz, gobernanza
y civilización. Y por último, mencionar que creo que es un buen instrumento precisamente para la participación en el discurso público con fundamento y con sustancia, porque participar en el discurso público no es ir a hacer una declaración de una cita baja que he memorizado, sino es ir a conversar con gente comprometida con un tema social y uno manejar las mismas claves de la gente y tener el mismo compromiso y al mismo tiempo utilizar una fuente adicional de percepción para iluminar la conversación y llevarla un paso más allá, sabiendo que no se va a resolver de golpe, sino que se va a hacer de manera paulatina, constructiva, progresiva, en diálogo entre todos. Así que yo termino con esto aquí. Si queréis plantear algunas preguntas, dudas, tenemos algunos minutos todavía por delante. Sí. Esa es una de las cosas que yo diría que logra el autor también muy bien. Es un libro o sea, se lee muy fácil. Se lee muy fácil y a pesar de que toca temas de gran complejidad, lo hace de manera que alguien que no tenga nada de formación en ese ámbito logra leerlo y captarlo. Es verdad que si no tienes, por eso la primera sesión quería un poco decir, oye, mira, hay estas cosas que si uno las entiende un poco de fondo, probablemente el libro le va a permitir ir un paso más allá, pero el libro en sí puede elevar la comprensión de cualquiera con independencia del nivel de su... Y la Fundación EJAL no me ha dicho que haga promoción del mismo ni nada, lo digo de verdad con convicción. Entonces, para facilitarnos ese trabajo, sí podemos tener, ¿no?, tus presentaciones, porque sería muy bien para... Sí, señor. Yo quería ponerles problemas, pensaba callarme ahora. Simplemente cuando has dicho que bueno, que los bajáis pensamos que tiene que ver algo nuevo del Mundial con Bajaola, yo tengo entendido que sí, que la paz perpetua y otras cosas existían ya antes, pero yo tengo entendido, aquí mismo lo acabamos de leer, a ver si me ve mi cara, sí, el equilibrio del mundo ha sido trastornado por la vibrante influencia de este más grande, este nuevo orden mundial. Y esto está en el libro más sagrado. Lo que no sé es que a lo mejor en el original en persa era otra expresión y luego Sobrifén la tradujo así. Pero que tengo entendido que, bueno, que esta expresión se utilizó y se conoció. Y de hecho, lo que yo tengo entendido que lo he investigando es que incluso el presidente Wilson, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, él tenía en su familia algunas, no sé si sabemos si su hija realmente era bajáis o no, pero que simpatizaban mucho con los bajáis, un ministro suyo que era también como el embajador, había estado con Abdul Bajá. Entonces, él, de alguna manera, esa expresión, nuevo orden mundial, la tomó de las enseñanzas bajáis. Luego, que la usó Hitler, por supuesto, que la usó Bush y el otro también, que la usó Hans King cuando el Parlamento de las Religiones en 1993, para hablar de la ética mundial, utilizaba la expresión nuevo orden mundial. Entonces, yo creo que es una expresión que la acuñó Bahá'u'lláh, que luego se ha ido utilizando, que hay gente que le tiene un pánico tremendo porque parece un gobierno que va a dominar a todos los demás, o hay quienes piensan que no, que realmente es una utopía porque no ha existido todavía, pero que vamos hacia ella. Pero yo creo que sí, que quizás Bahá'u'lláh fue el primero en elegir. No, yo no he dicho nada de quién dijo primero orden mundial. Yo decía la paz, la idea de seguridad colectiva, que también está en los escritos de Kant, con la noción de paz perpetua. ¿sí? Y la otra cosa que he mencionado, que creo que sí que es importante, porque yo creo que quizá algunos sectores de la comunidad bahá'í le dan demasiada importancia a esto de quién dijo primero qué. Yo lo que planteaba es que la ciencia política, por ejemplo, la sociología también, pero la ciencia política, la idea de orden mundial no dice nada. O sea, no es algo bueno ni malo. Lo que significa es que el mundo las potencias del mundo siempre se mantienen en cierto equilibrio. Eso es, ¿sí? Y entonces a eso se le llama orden, un orden internacional. Y va cambiando ese orden constantemente. Entonces, la ciencia política es uno de los conceptos que usa para analizarlo. Ahora dices, ¿quién es primero? Pues la ciencia política, como es tardía, es una ciencia tardía. Primero está la sociología, luego viene la ciencia política. Entonces, es una cosa casi del siglo XX cuando se va desarrollando. Entonces, puede ser que la noción misma de la palabra, pero vamos, que no dice nada. Orden mundial no significa más que la manera que está configurada la sociedad alemana. Sobre la aportación al discurso, claro, tú estás hablando del libro, entonces no era el momento de hablarlo, pero sabemos, por ejemplo, que en todas las cumbres mundiales desde Río de Janeiro, pues siempre han estado los bajáis colaborando. De hecho, en el año 2000
fue Taquista Verón el que presidió toda la reunión de 1.500 ONGs y luego fue el que representó a todas las ONGs cuando se reunieron los jefes de Estado. Y luego también me gustaría, por ejemplo, que comentaras cómo lo de Global Governance, cómo están unos cuantos bajáis proponiendo una reforma total de las Naciones Unidas que ha tenido premios y que ha sido muy bien valorada. No sé yo si tendrá éxito o no, pero la verdad es que las Naciones Unidas, como no se revise, pues, en fin, podría ser interesante saber lo que han ido aportando o se puede aportar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues cerramos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Creo que la respuesta al título, ¿por qué el mundo necesita una nueva civilización mundial?, es una reflexión que nos va a surgir a todos después de que nos introduzcamos también en la lectura de este libro, como la lectura de otros muchos. Pero bueno, os emplazamos a continuar con la reflexión, pues cuando se pueda. Para el próximo año a lo mejor tenemos tiempo de leerlo y reflexionar. Bueno, muchas gracias. Os pido que seáis puntuales. A las 6 comenzamos la siguiente sesión, que va a las 7, perdón, a las 7. Porque es que como se está transmitiendo directamente, es muy puntual la retransmisión y porque la persona que lo va a hacer es de aquí de la universidad y ha tenido esa amabilidad con nosotros, que además es súper cariñoso y muy interesante. Gracias, Sergio, de corazón. Esperamos que vuelvas.